pero no produce flores y por ende no produce frutos. Entonces vamos a hablar un poco acerca de estas estructuras presentes en las gimnospermas llamadas estrófilos. Déjenme ver que hay alguien. Entonces vamos a empezar a hablar de los estróbilos como una parte allí siempre de botánica. Solo no se vayan a confundir, estos no son frutos, no son flores, sino que simplemente son estróbilos. Y vamos a decir que son las estructuras reproductivas de las gimnospermas. Entonces las gimnospermas producen semillas, pero no tienen flores y no tienen frutos. En algunas literaturas, patojos, y en algunas páginas en internet se refieren a los estróbilos como las frutas de las gimnospermas, como las flores de las gimnospermas, pero viéndolo bien desde el punto de vista botánico, son estructuras que tienen desarrollos y orígenes diferentes a las flores, a los frutos. Por lo tanto, debemos diferenciarlos y vamos a llamarlos por su nombre, que son estróbilos. Entonces, estructuras reproductivas de las gimnospermas. Algo que se repite en todos los estróbilos es que estos son unisexuales, que quiere decir que hay estróbilos femeninos y hay estróbilos masculinos. Nunca vamos a encontrar en un mismo estróbilo producción de polen y producción de semillas en el mismo eje, sino que están separados estos verticilos reproductivos. Lo que podemos describir de los estróbilos, que son hojas, ¿verdad? Son hojas altamente modificadas, y al ser un montón de hojas altamente modificadas, también se conocen como ramas altamente modificadas, que se fueron adaptando y fueron evolucionando para poder cumplir la función de reproducción, para poder cumplir esa función de producción de semillas. Entonces, estas son las características generales de los estróbilos. Ahí se recuerdan, para mí es importante que tengan presente, no son flores, no son frutos, sino que simplemente son estróbilos que tienen esta función de reproducción. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Aquí hay una serie de fotografías únicamente para que ustedes los puedan conocer. Y vamos a empezar con quizá los más conocidos, que son los estróbilos de pino. Y dentro de los estróbilos de pino, los más conocidos, con los que estamos más familiarizados, son los estróbilos femeninos. A estos tienen varios nombres comunes. Yo veo que les llaman conos, piñas. No sé si ustedes conozcan otro nombre ahí con el cual puedan conocer estas estructuras, que son bastante utilizadas, sobre todo en la época navideña. Hay como algunos adornos. Entonces, la principal característica de los estróbilos femeninos es que suelen ser mucho más grandes. Estos tienden a ser bastante grandes. Y otra de las características es que están compuestos por dos tipos de brácteas: las brácteas vegetativas, que es lo que miramos en la parte externa. Estas brácteas vegetativas son las que protegen a las brácteas reproductivas, que es donde se producen las semillas. Los estróbilos femeninos de pino, la gran mayoría se ven como este que vemos aquí en la fotografía. Tienen esta forma cónica. Mientras no han madurado, todas las brácteas están cerradas, y a medida que van madurando, estas brácteas se abren para liberar la semilla. El tamaño, la forma, si persisten o no en el árbol, si cuando abren cuando se caen del árbol permanecen cerrados o ya están abiertos, todas esas características son muy propias de cada especie. Entonces, con base en la forma, en el tamaño, la persistencia de estos estróbilos en los árboles de pino, nosotros podemos determinar la especie de pino de la cual se trate. Entonces, aparte de ser la estructura reproductiva del pino,
también tiene alto valor taxonómico al momento de querer determinar las especies. Seguimos hablando de este estróbilo femenino de pino. Cuando nosotros levantamos una de estas brácteas, vean, que parecieran ser escamas, ya sea que las levantemos o naturalmente se abren, lo que vamos a encontrar son las semillas. Entonces, aquí está la bráctea reproductiva, que es la que da origen a estas semillas. La bráctea reproductiva es la receptora del polen y ahí se da ese proceso de doble fecundación también para la producción de las semillas del pino. Normalmente son 2 semillas que se van a producir en la misma bráctea reproductiva, y también otra característica que se repite en la mayoría de especies de pino es que las semillas tienen esta estructura que les permite desplazarse. Esto que tienen acá es solo una proyección nada más de la testa de las semillas, y esto es como dice aquí, son alas, y por lo tanto con esas alas las semillas pueden desplazarse o dispersarse con ayuda del viento desde el lugar donde se producen hacia otros lugares para comenzar la germinación. Entonces es algo que se repite en la gran mayoría, si no es que en todos los pinos, que sus semillas van a tener estas alas para poder hacer la dispersión. Aquí lo que vemos son semillas de pinos jalapenses, pero la gran mayoría de pinos van a tener estas formas. Entonces, para poder observar las semillas, tenemos que abrir esas brácteas o esperar que naturalmente se abran los estróbilos. Otro estróbilo femenino, dejando el género Pinus por un lado, otro estróbilo femenino, lo que vemos en el pinabete, que es este que tenemos acá. Esta es otra especie de pinabete, no es el que normalmente vemos en Guatemala para la época navideña. Este es un avis religiosa, pero bastante parecido. Su estróbilo tiende a ser un poco más grande y las brácteas vegetativas, que es todo lo que vemos acá, vean la disposición de las brácteas, se ve un poco más desordenada en comparación con las brácteas del estróbilo de pino. Pero en esencia viene a ser lo mismo. Estas brácteas vegetativas que vemos aquí afuera cumplen esa función de protección, y por adentro están las brácteas reproductivas, que es el lugar en donde se producen las semillas. Aquí también vemos que este estróbilo está cerrado, ¿verdad? No se han abierto las brácteas. Naturalmente se abre, o bien nosotros podemos ir destapando para poder ver las semillas. Veamos los estróbilos ahora en el caso de los estróbilos masculinos. La principal diferencia es que los estróbilos masculinos son mucho más pequeños. Estróbilos o conos masculinos son mucho más pequeños, y otra de las diferencias es que aquí solo vamos a ver brácteas reproductivas. Es decir, todo lo que está en este estróbilo masculino es productor de polen, ¿sí? Todo lo que está conformando al estróbilo masculino tiene esa capacidad de producir polen. Aquí no vamos a encontrar brácteas vegetativas, y también por ello es que son de menor tamaño. Entonces, los podemos conocer como conos o estróbilos masculinos, y nosotros ya sabemos que su función es la producción de polen, o también les podemos llamar con el nombre que aquí se indica, microesporófilos, ¿verdad? La palabra micro hace referencia a esa producción de los gránulos de polen que sirven para la producción de las semillas.
Normalmente los vamos a ver en puntas de las ramas y tienen esa coloración entre amarilla, anaranjada y en estas, como no tienen unas brácteas que los protejan, siempre van a estar expuestos. Con que nosotros meneamos unas ramas, vamos a ver cómo salen los granos de polen. Y también gracias a su forma y a su tamaño pequeño, el grano de polen se dispersa principalmente por el viento. Y por ello decimos que en pinos y en muchas gimnospermas la polinización es anemórfica. ¿Sí? La polinización es por el viento, también llamada anemórfica. Veamos otros estróbilos siempre de pino. Vean, estos son mucho más pequeños. De acuerdo con la escala gráfica que tenemos ahí, un estróbilo completo es solo una de estas pelotitas que vemos por acá, estos conitos. No sobrepasa ni 1 centímetro de largo. Estos están agrupados, hay varios estróbilos masculinos agrupados y como les comentaba, están normalmente en las puntas de las ramas. Se llaman simples porque no tienen brácteas vegetativas, por ello es que también se pueden llamar estróbilos simples, porque no tienen esas brácteas vegetativas que sí están presentes en los estróbilos femeninos. Veamos otra fotografía. Siempre hablando de estróbilos, hay algo que puede ir variando un poco de familia en familia, de género a género, y es también la forma y el tamaño de los estróbilos. Por ejemplo, en el caso del género Cupresus, es decir, en donde están los cipreses, en este caso es el ciprés común, aquí los estróbilos femeninos siguen siendo más grandes que los masculinos, pero si comparamos estos con los de pino, estos son mucho más pequeños. Entonces, en el ciprés común lo que vamos a encontrar son unos estróbilos más bien esféricos. Aquí ya no les llamamos conos, ¿verdad? Vean la forma, son más que todo como esferas, pero el principio es lo mismo. Todo esto que vemos aquí son brácteas vegetativas que al momento de abrirse van a liberar las semillas. Entonces, este es un estróbilo femenino en ciprés que por su forma recibe el nombre específico de gálvula. Y por esa forma esférica que tiene, recibe el nombre específico de gálvula. Entonces, las gálvulas normalmente persisten en los árboles, es decir, no se caen, se quedan ahí prendidas, maduran, se abren y permanecen siempre en las ramas del ciprés. Entonces es bien común que cuando vemos cipreses encontremos estos estróbilos, ya sea que estén abiertos o estén cerrados, casi siempre se van a mantener allí en las ramas del árbol. Entonces igual poseen brácteas vegetativas y poseen brácteas reproductivas. Si vemos ahora los estróbilos masculinos en el ciprés, vean, son bien pequeñitos. Son todas estas puntas que se ven de un color como café, anaranjado, que cuando no conocemos de la morfología y de la anatomía de esta especie, podemos llegar a pensar que puede ser alguna plaga, alguna enfermedad por los colores que se notan aquí. Entonces simplemente son los estróbilos masculinos, justo en la punta de las ramas, como aprendimos en la práctica 4 de la hoja. Estas porciones pequeñas son ramas y en la punta van a estar los estróbilos masculinos de ciprés. También son estróbilos simples, es decir, solo tienen brácteas reproductivas, solo tienen la producción de polen y el polen también va a ser de un tamaño bastante pequeño. La posición es siempre en las puntas de las ramas. Y vean, ahí mismo están las gálvulas, que a medida que van madurando
van recibiendo el polen que puede caer ya sea del mismo árbol o de otros árboles. ¿Sí? Les pregunto, ¿habían visto esto, patojos? ¿Alguien ya había visto esto en cipreses? ¿No? Los ingenieros de la casa, sí. ¿Algunos sí? Yo Entonces, solo, no sé, Diana nos quería decir algo. yo solo había visto las gálbulas, pero no sabía que eran estróbilos femeninos. O sea, sí los había visto, pero no los conocía bien. Bueno, entonces les decía eso de los conos masculinos en el ciprés porque sí, pasa mucho, es bastante frecuente que cuando no los conocemos podríamos pensar que es incluso alguna enfermedad o que el árbol tiene alguna deficiencia de algún mineral, pero es solo cuestión de que ahí está produciendo sus estróbilos masculinos. Entonces, si tienen cipreses cerca, les recomiendo que cuando tengan tiempo vayan y observen y muy seguramente van a encontrar algún estróbilo. El ciprés común, durante casi todo el año podemos encontrar estróbilos, tanto masculinos como femeninos. Entonces, si tienen cipreses cerca, es bastante probable que puedan encontrar estos estróbilos. No tanto así como en los pinos. En algunas especies de pinos solo en cierta época se producen estróbilos, pero en el caso del ciprés sí podemos encontrar la mayor parte del tiempo. Aquí, entonces, con esos dos primeros, el pino y el ciprés, que son los más comunes que podemos ver con más frecuencia, ya sea en arreates, en parques, es más probable que encontremos esas especies. Pero también existen otras gimnospermas, aparte de los pinos y cipreses, como esta que vemos acá, las cicas revoluta, que también producen estróbilos, que ya vienen a ser estróbilos un poquito más diferentes, ¿verdad? Ya no tienen esa forma cónica, ya no tienen esa estructura dura, sino que más bien son estróbilos carnosos, ¿sí? Como el que vemos en la imagen. Este es un estróbilo femenino que es sumamente carnoso y ese estróbilo femenino se desarrolla en el ápice del individuo. Como veíamos desde biología, la zika revoluta es una especie dioica. ¿Se recuerdan qué significa esa palabra, patojos? ¿Se recuerdan qué significa dioica? No. No. Yo creo que es que hay plantas femeninas y plantas masculinas. Correcto, ahí como nos indicó Karen, que en una planta se producen los estróbilos masculinos, es decir, hay una planta que solo produce polen, y en otra planta se producen los estróbilos femeninos, es decir, en una planta se van a producir las semillas. Recuérdense esto del prefijo di, que significa dos, y esto que vendría a ser como casas, ¿verdad? Como dos casas, como dos pies. En uno se produce el polen y en el otro se producen las semillas. Entonces, estos estróbilos ya vienen a ser muy diferentes, son estróbilos carnosos, las semillas siguen siendo desnudas, no hay nada que las proteja y por ello estas siguen siendo plantas gimnospermas. Entonces, estos estróbilos puede ser un poco más difícil de observarlos, porque al momento de establecer un individuo de Zika revoluta, pues no sabemos si va a ser un productor de polen o va a ser un productor de semilla. Hasta que alcance su madurez y produzca estróbilos, vamos a saber qué tipo de estróbilos va a producir. Y eso de alcanzar la madurez puede llevar muchos años, ¿verdad? Entonces, estos estróbilos no son tan comunes de ver. Allí en la escuela hay varios individuos de zicas. Yo la última vez que estuve por ahí no
No recuerdo haberles visto estróbilos, pero si ustedes están por la escuela y pasan ahí por la biblioteca, ahí hay unos individuos de cicas pequeñitos que podrían acercarse a ver para comprobar si hay estróbilos o no. Veamos otros tipos de estróbilos que vean. Esto se aleja completamente del típico cono de un pino. Estos ya más parecieran ser frutos, ¿verdad? Ya más parecieran ser frutos carnosos, pero siguen siendo estróbilos, siguen siendo semillas desnudas. Esto que vemos acá son simplemente semillas, pero sí tienen esa consistencia carnosa. Esto es lo que ocurre en el caso de la especie Ginkgo biloba. Produce estos estróbilos femeninos que parecieran ser frutos colgantes. ¿Por qué les presento solo estróbilos femeninos? Porque estos son los que van a ir variando de una especie, de un género, de una familia a otra. Estos es donde hay una mayor variedad de estróbilos femeninos. Y en el caso de los estróbilos masculinos, pues todos son muy similares, son pequeños, son simples y únicamente en la producción de polen. Entonces por aquí tenemos estróbilos de Ginkgo biloba y veamos cuando estos maduran cambian de coloración y lo que vemos ahí es la semilla únicamente. Entonces no hay nada recubriendo esa semilla y por eso se dice que las gimnospermas son plantas de semillas desnudas. Y vean, este es otro género de siempre en gimnospermas, que esto es completamente diferente a un pino. Y aquí vamos viendo cómo es que va la evolución desde esos pinos hasta este género Taxus, que podríamos confundirlos con flores incluso, pero son estróbilos carnosos que contienen una sola semilla. ¿Qué significa esto de arilado? Que la semilla tiene un arilo, es decir, una proyección que le permite dispersarse con el viento. Entonces, así es como van variando los diferentes estróbilos. Recordemos, no son flores, no son frutos, sino que simplemente ramas altamente modificadas para la producción de una semilla. Entonces nos quedamos con esta imagen, vean, de estos estróbilos que están ahí muy cercanos a las, o muy similares a las flores, ¿verdad? A las estructuras reproductivas de las angiospermas. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, para los forestales patosos, ahí en su curso de dendrología, ahí ustedes van a aprender a diferenciar entre un montón de especies de pino, de ciprés, de podocarpus, y muchas de esas diferencias les van a ser basados en sus estructuras. ¿Vieron? Entonces, que lo importante de acá es que ustedes sepan que este grupo de plantas no tienen flores, no tienen frutos, pero sí poseen estructuras reproductivas. Bien, entonces vamos a dejar eso por allí y les quiero hablar un poco acerca de lo que vamos a estar realizando en la práctica de hoy.